Bien amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Hasta lo último de la Tierra. Hoy voy a hablar sobre un tema que casi no se habla o se lo habla desde cualquier perspectiva humana, social. Voy a hablar precisamente de las injusticias sociales, sobre la sociedad en decadencia. Y voy a hacerlo desde el punto de vista bíblico, utilizando para ello el libro de Amós. Recuerdo perfectamente en abril de 2016 ocurre un terremoto de 7.8 en la provincia de Manabí, Ecuador. Y según datos, este terremoto dejó más de 600 personas fallecidas. En la ciudad en que habito también hubo estragos, colapsos de algunos edificios pequeños y puentes. En esa noche en la que muchos sufrían, otros continuaban con sus fiestas, pues eran las 8 de la noche y ya habían comenzado algunas celebraciones típicas de los días sábados. Era increíble ver que a pesar de que la gente se informaba a través de las redes sociales, era increíble ver la insensibilidad de muchos ante el terremoto y las víctimas que éste había ocasionado. Además de esta falta de empatía social mostrada por algunos en muchos sectores de la ciudad, donde después de que hubo un apagón eléctrico, porque lo primero que se hace en estos eventos es desconectar el suministro de energía eléctrica para evitar cualquier cortocircuito, incendio, lo que sea. La gente después de este apagón siguió en la fiesta, siguió haciendo bulla. Yo escuchaba de lejos algunos lugares donde habían fiestas. Además de estos eventos sociales que uno puede pasar hasta por desapercibido, hubo discusión entre políticos, entre ellos, entre los grandes, en cuanto a la distribución de insumos de primera necesidad que estaban siendo destinadas para las zonas más afectadas. Unos políticos discutiendo entre sí sobre quién era el que más ayudaba. Y mientras ellos discutían, y mientras ellos hacían alarde, y mientras ellos hacían sus peleas utilizando los medios de comunicación, mientras ellos hacían esto, la gente necesitada esperaba los víveres. Otros hasta se tomaban fotos en las zonas afectadas, presumiendo su supuesta ayuda que iban a dar. Y hubieron tantas críticas al respecto, porque esto fue un tema bastante delicado. Hubieron bastantes personas fallecidas en el terremoto, mucho dolor, destrucción después de todo esto. Y se podía ver que había otras personas que no habían sido afectadas y no tomaban en serio esto. Esta falta de humanidad, empatía y sensibilidad es condenada por Amós, un profeta de Israel en el año 760 a.C. Su sociedad no era tan distinta a la nuestra, pero lo importante que surge ahora preguntarse es, ¿qué pensaba Dios ante todo esto? Amós era un pastor en el desierto de Tecoa, Judea, 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero Dios lo envía a predicar al reino del norte, esto es Israel. Para resumir el mensaje que el profeta Amós nos deja en sus escritos, se puede decir que el mensaje que Amós nos da es en gran medida un clamor por la justicia. Acabo de tomar una frase del comentario bíblico de Moody. Bien, antes de continuar, primero debo explicar que la nación de Israel estaba conformada por 12 tribus. Y aparte la tribu de Leví, que no poseía territorio. Y no se lo contaba, eran los sacerdotes. Así permanecieron desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Desde esa época hasta Salomón permanecieron unidos. Todas las tribus estaban unidas.
Claro que cada una tenía sus formas, sus maneras de ser. A veces habían discusiones entre tribus por cosas y temas. Sin embargo, permanecían unidas. Pero durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el reino es dividido en dos. Usted puede ver esa historia en Primera de Reyes 12. El reino del sur era la tribu de Judá y Benjamín. El reino del norte eran las 10 tribus restantes. Y recuerda que la tribu de Leví no se la contaba. En la Biblia, al reino del sur se lo conoce como Judá, cuya capital es Jerusalén. Y al reino del norte se lo conoce como Israel, capital Samaria. Es decir, que cuando se menciona Israel en el libro de Amós, específicamente que estamos hablando, no se refiere a toda la nación, sino a las 10 tribus que se apartaron de Judá. Es así como Dios envió a su profeta, un pastor de oveja, desde el reino del sur hacia el reino del norte, bien lejos de su origen, y no es de sorprenderse que escogiera un hombre rústico y sencillo como este pastor para la labor de profeta. Como dice el apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29 fue lo que leí. Bien, el contexto histórico que nos narra el comentario de Moody dice que para entender la situación política y social del reino de Israel, donde fue precisamente enviado Amós, hay que leer 2 de Reyes 14 del 23 al 29. El comentario bíblico de Moody nos dice que en aquellos días, 760 a.C., había una seguridad social y política. Reinaba un rey que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Eso dice el verso 24 de 2 de Reyes 14. Este rey era Jeroboam II, cuyo dominio duró 41 años. Jonás había predicho que este Jeroboam II restauraría los límites de Israel. ¿Y por qué esta prosperidad? El verso 26 responde, por amor de Dios a la nación desamparada. Dios, a pesar de lo pecador que era este Jeroboam II, lo utilizó para dar salvación a su nación amada. Bien, te animo a coger la Biblia y seguir este libro de Amós junto con este estudio de los 9 capítulos que tiene. Es edificante aprender lo que pasó en la sociedad de Amós. Vamos a ver que estas cosas se reflejan en nuestra sociedad hoy en día, muchas de estas cosas. Y hay que tomar en cuenta lo que Dios le dijo a esa sociedad de aquellos días, porque no va a ser muy distinto de lo que nos digan a nosotros también. Así que te animo a coger tu Biblia. Quizás tenga que escuchar usted esto en 2 partes. Son varios capítulos que se van a analizar, pero te animo, coge tu Biblia y vamos viendo capítulo por capítulo. Para comenzar, en el capítulo 1, se puede resumir que Amós declara los juicios que vendrían sobre las naciones de Damasco y Filistea. Filistea tenía 5 provincias, 4 de ellas se las nombra: Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón. Además de estas naciones, también fueron nombradas Tiro, Edom y Amón. Luego, en el capítulo 2, se dicta juicio contra Moab, Judá e Israel. A Moab y Judá se les envía fuego, lo cual era lo primero que hacía la ciudad que conquistaba a otra, prender de fuego. Pero en este capítulo principalmente se da la lista de pecados de Israel. Recuerda que estamos hablando de las 10 naciones del reino del norte. Esta lista es más extensa y dice específicamente qué actos injustos estaban practicando en aquellos días. Y podemos ver algunos de estos actos enumerados. Vendían personas por un par de zapatos. Pisoteaban a los desvalidos.
Tuercen los caminos de los humildes, o sea, los obligan a corromperse a las personas sencillas. Hijo y padre se llegan a la misma joven. Según eruditos, eso era parte de cultos paganos. Se acuestan sobre ropa empeñada. Ya vamos a ver un detalle de esto. Beben vino de multados en casas de dioses paganos. Dieron de beber vino a los nazareos. También vamos a explicar esto. Dijeron a los profetas, no profetices. Y esto fue lo peor. Amasías en el capítulo 7 es un ejemplo de esto, que también será analizado más adelante. Bien, sobre lo que es la ropa empeñada. El libro de Deuteronomio nos explica, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás afuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 24, 10 al 13. Esta sociedad también alentaba a romper los votos en Nazareo. Al respecto de esta prohibición, la Biblia nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. Ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Número 6, 1 al 4. Entonces, esta sociedad solía acostarse, cuando dice se acuestan sobre ropa empeñada, significaba que no estaban cumpliendo la ley humanitaria de Dios. Si alguien venía y te decía, préstame dinero, tú le prestabas y tú decías, bueno, ¿qué me vas a dejar en prenda? La persona te podía dejar en prenda su ropa, pero una persona pobre a lo mejor tenía una sola túnica que lo acompañaba en la noche en el frío. Y si tú no le devolvías la túnica cuando se acababa el día, esa persona pobre, por haberte prestado dinero, se iba a dormir sin su túnica, a pasar frío en la noche. Y esto estaba prohibido en la Biblia, en la sociedad de Israel. No podías quedarte con la túnica de otra persona que te la había dado en empeño. Así también estaba la otra ley que acabé de leer, era sobre los nazareos, quienes hacían votos para apartarse de todas las cosas humanas, sociales del mundo, y se dedicaban estrictamente a Dios. Entonces los nazareos, los que hacían ese voto de nazareo, no debían de probar el vino. Sin embargo, esta sociedad forzaba a esas personas que querían apartarse, hacer un voto, les forzaba a tomar vino, imagínense. Entonces son cosas que a la sociedad le puede parecer muy sencillo. Si alguien viene y me presta algo y me da una prenda que es su única vestimenta, yo puedo pensar que esa persona no me quiere pagar y entonces yo tengo que quedarme con la prenda. Pero no era la manera de ver de Dios. Y son cosas que para nuestra sociedad parecieran justas, pero Dios ya ha escrito sobre estos temas pequeños, triviales, sin embargo que para el ser humano de hoy no es importante, y para la sociedad de Amós no estaba siendo importante estas cosas pequeñas, detalles humanitarios. Sin embargo, para Dios son muy estrictas. Todos estos pecados conllevarían un juicio enunciado en los versos de 13 al 16 sobre la nación de Israel, reino del norte. Asiria atacaría a Israel, destruiría Samaria, capital de Israel, y se llevaría el pueblo cautivo en el 722 a.C. O sea, 38 años más tarde de lo que el profeta lo había ya anunciado. Las profecías suelen durar esa cantidad de años. A veces uno dice, bueno, dio una profecía y ya hay que ver si el mes siguiente se cumple, no, pero
Amós dijo una profecía que se cumple 38 años más adelante. Puede tomar unos años o quizás unas décadas, pero de que la palabra de Dios se cumple, se cumple. Así que no se debe callar a los profetas, y me refiero a los verdaderos profetas, porque hoy en día hay bastantes que se hacen llamar profetas, pero son simplemente unos oportunistas y unos mercaderes de la fe. Mucho ojo con eso. Avanzando, en el capítulo 3 se hacen preguntas con respuestas obvias, como ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿O rugirá el león en la selva sin haber presa? Bueno, son preguntas que dice, bueno, ¿para qué preguntas si ya sabemos o nos imaginamos la respuesta? Pero la última pregunta que Dios hace en este grupo es, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta era obvia también como las otras respuestas. No, no hay ningún mal en la ciudad que no hizo Jehová. Todos los hizo Jehová. La respuesta era obvia. Dios es quien está detrás de todo este juicio. Por eso dice en el verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que si alguien sabe qué cosas pueden venir sobre la tierra, estos son los profetas de Dios, pero repito, los verdaderos. La sociedad de Israel pudo haber culpado al rey, al gobierno, al sistema, al viento, pero Dios quiere que reconozcan que todo esto vino por un juicio divino. Así como la sociedad no entendía de aquel entonces, no entendía que todas las cosas malas que iban a ocurrir en la ciudad, porque Amós primero está anunciando. Estas cosas ocurren años más tarde. Pero ya estaba anunciado que todos los males que iban a venir sobre la ciudad era Jehová, que ya los estaba diciendo en ese momento que iban a venir. Todo esto era un juicio divino. Quizás debamos hacer una pausa en nuestras vidas cotidianas y meditar sobre los tantos males que azotan a nuestra sociedad. Quizás debamos de reconocer nuestras culpas ante Dios, sabiendo que muchas cosas malas nos han venido por juicio sobre nuestras ciudades y países. El capítulo continúa con la declaración de los juicios sobre Samaria, la capital del Reino del Norte. Sus pecados están escritos en los versos 9 y 10. Más pecados, más de lo que ya habíamos enunciado al principio. Dice Amós 3, de 9 al 10. Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Estos dos versos hablan básicamente de opresiones. Cuando veo a la fuerza pública reprimiendo al pueblo, bueno, hay siempre este tipo de cosas. Pero también veo violencias, cuando veo a los ladrones cometiendo sus fechorías sin ninguna clase de misericordia. Atacan, matan. A veces veo peleas tan tontas entre prójimos, se dan golpes por cosas vanas, por cosas pasajeras. También estos versos dicen que no hacen lo recto, o sea, lo que es justo. Y hay otra cosita, almacenan riquezas en sus fortalezas. Dios traería un grande juicio de que casi nadie sería librado. Incluso sus altares serían profanados a tal punto que se les cortaría los cuernos del mismo. Eso dice el verso 14. Cabe indicar que los cuernos son símbolos de poder, lo que implica que el poderío de la nación sería derribado. Ya estamos por el capítulo 4. Se arremete contra las vacas de Basán, una figura que representa a la gente acomodada de la sociedad, específicamente a las mujeres de la alta sociedad de aquella época, que oprimían a los pobres, quebrantaban al menesteroso, incitaban a sus esposos a que a toda costa opriman al pueblo, de modo que tuvieran para los excesos, porque el texto dice, traed y beberemos. Los asirios deportaron mayormente a los de alta clase social. Hay restos arqueológicos grabados
que muestran a gente siendo deportada con ganchos o anzuelos en sus bocas y narices. Esto dicen esas tablillas, esas arcillas grabadas en alto relieve. Por lo que el verso 2 de este capítulo 4 que estamos viendo ahorita ha de tomarse a manera literal. Lo de las vacas es en sentido figurado, obvio. No dice que las mujeres son tan gordas como las vacas, sino que se nutren excesivamente de todos los recursos que tomaban. En el verso 4 se dice a manera de sarcasmo que vayan a sacrificar y ofrendar cada 3 días. Realmente se diezmaba cada año, según Deuteronomio 14:22. Solo una persona muy adinerada, como estos nobles de Israel, podrían llegar a diezmar cada 3 días. Sin embargo, eso también sigue siendo duro, pero lo dice a manera de sarcasmo. Se mencionan 2 lugares religiosos importantes de la nación, Gilgal y Betel. Dios también les dice de manera irónica que ofrezcan pan leudado, lo cual era prohibido en la ley de Moisés. Pero ¿por qué lo hace así el Señor? ¿Por qué dice de esa manera sarcástica? Porque ellos estaban haciendo algo mal. Entonces Dios como que decía, bueno, sigan haciendo lo malo que saben hacer. Pero lo decía en sarcasmo. Muchos profetas utilizan el sarcasmo para hacer entender a las personas con esa manera, a ver si entran en reacción en cuanto a lo que están haciendo. Sobre el verso 5, donde dice, pues que así lo queréis. El comentario de Matthew Henry dice al respecto de esta expresión. La frase, ya que eso es lo que os gusta, indica que el pueblo practicaba el culto para satisfacer sus propios deseos, no para adorar a Dios. El centro de la vida de esos ricos se hallaba en el dinero, no en Dios. Incluso solamente podrían ofrecer semejantes sacrificios y ofrendas porque habían robado a los pobres. Eso dice el comentario de Matthew Henry. A partir del verso 6 se declaran los juicios de Dios sobre el reino del norte. Es Dios quien mandó el hambre, detuvo la lluvia 3 meses. No tuvieron sembríos y no había agua para tomar. Envió la oruga, la langosta, la mortandad, incluso cautiverio. Fueron tratados como a Sodoma y Gomorra, pero ni aun así se arrepintieron de sus malos caminos. El verso 12 dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Algún día tendrás que verte con Él para ser recompensado o juzgado según tus obras. No importa cuánto tiempo pase, el día vendrá. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El cautiverio es anunciado ahora en el capítulo 5. Según el verso 2, la población sería diezmada. Y aunque se promete desolación y esclavitud, Dios dice, buscadme y viviréis. Eso lo dice en el verso 4. No busques en los centros religiosos importantes como Gilgal y Betel, porque ambos serían destruidos. Mejor, dice el verso 6, buscad a Jehová y vivid. Sabes, muchas veces las personas ven a los templos edificados o a las iglesias edificadas como su salvación. Pero la Biblia dice que esos lugares no son la salvación, sino que el mismo Dios es la salvación. Muchas veces nos revestimos de religiosidad, pero nuestros actos están diciendo otras cosas distintas a lo que queremos profesar. Por eso dice, buscad a Jehová y vivid. Dejar la religiosidad a un lado y buscar a Jehová y vivid. Desde el verso 10 se vuelve a enlistar los pecados de injusticia que se cometían. Estos son, aborrecían a quienes los intentaban corregir, abominaron a quienes hablaban lo recto. Es común en nuestra sociedad tildar a los cristianos de retrógradas por hablar lo recto. Además decía esta lista, vejan al pobre y le quitan su carga de trigo. Edifican casas y ni siquiera las habita, o sea, les sobran las posesiones. Plantan viñedos y se pierden. Otra vez les sobran las posesiones. Afligen al justo, como muchos jefes en los trabajos suelen afligir bastante a las personas. Exigen coimas
como muchos funcionarios en agencias públicas. En los tribunales ganaba el caso quien más plata tenía, como suele suceder en juzgados. ¿Se parece en algo a nuestra sociedad actual? No sé, dígame usted, ¿qué es lo que ve en el entorno? ¿Qué es lo que ve en su sociedad? Y dígame si se parece o no. Al respecto del exceso de posesiones, Isaías también reprimió a Judá por este pecado. Isaías les dijo a su pueblo en Judá: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Mira la pregunta que hace Isaías. Isaías 5:8. Ante toda esta lista de pecados que se mencionó, ¿qué hacemos los prudentes? El verso 13 dice: callamos, porque tiempo es malo. Eso dice el verso 13. No se puede decir nada porque la mayoría gana. Si las cosas malas se hacen, que es el factor común de las demás personas, para ellos es normal. Y tú no puedes decir nada. Tú a veces tienes que callar en medio de una sociedad donde todo lo malo a ellos le llaman bueno. Pero la palabra de Dios tiene poder y debe ser predicada y difundida, así sea que a la mayoría no le agrade. Sea que los demás quieran pretender que hacer lo malo es la norma. No, para Dios no es así. Para Dios lo que Él estableció desde el inicio, así debe ser. Y si los humanos intentan hacer otra cosa distinta, pues vendrán juicios semejantes a los que vinieron a esta nación. Por lo tanto, el verso 16 afirma que en todo lugar de este reino del norte habrá llanto a causa de las muertes. Dios pasaría en medio del pueblo, eso dice el verso 17, semejante a como pasó en medio de Egipto en la 10ª plaga en la que murieron los primogénitos. El verso 18 te hace una pregunta: ¿para qué quieres ver los juicios de Dios? Día terrible en el que, si huyes de un león, te topas con un oso. Y si llegas a tu casa escapando del mal pensando que estás seguro, te sorprende una culebra. El comentario de Matthew Henry sobre el día de Jehová. Muchos hablan del día de Jehová. El comentario de Matthew Henry me encantó, dijo algo bien centrado. Y aquí el Señor pregunta en Amós: ¿para qué quieres el día de Jehová? Yo no entendí esta pregunta. Suele hacer bastantes preguntas el Señor en su palabra. ¿Y por qué hace preguntas el Señor? Este libro también de Amós tiene muchas preguntas que hace al lector. ¿Para qué hace Dios preguntas? ¿Para qué razones? Para que de ti mismo salga tu razonamiento y te haga entender que la palabra de Dios coincide y es coherente con lo justo, con lo recto. El comentario de Matthew Henry sobre Amós 5, 18 al 27 dice: ay de quienes desean los juicios del día de Jehová, que desean tiempos de guerra y confusión, como algunos que anhelan cambios y esperan progresar pisando las ruinas de su país. Pero esta será una devastación tan grande que nadie podrá salir ganando de ella. El día de Jehová será un día sombrío que hace desfallecer y tenebroso para todos los pecadores impenitentes. Cuando Dios hace un día tenebroso, ni todo el mundo puede hacerlo luminoso. Quienes no son reformados por los juicios de Dios serán perseguidos por ellos. Si escapan de uno, hay otro listo para cogerlos. Una pretensión de piedad es doble iniquidad, y así será hallado. El pueblo de Israel copió los crímenes de sus antepasados. La ley de adorar al Señor nuestro Dios dice: solo a Él adorarás. Los profesantes florecen tan poco porque tienen poco o ninguna comunión con Dios en sus deberes. Fueron llevados cautivos por Satanás a la idolatría. Por tanto, Dios les hizo ir al cautiverio entre los idólatras. Eso dijo el comentario de Matthew Henry. Ahora en el verso 21 nos hace ver que no hay manera de comprar a Dios con sacrificio. Dios no mirará la ofrenda de la gente que vive en el pecado. Ni siquiera oirá las canciones que ellos le ofrezcan, a pesar de que tanto los sacrificios como los cantos eran ordenanzas bíblicas. Hay personas que piensan que porque van a una iglesia
y dan un gran diezmo, pueden salir y pecar. Pueden salir y tener dos hogares, dos mujeres, o mujeres que pueden engañar a sus esposos. Fingir que en la iglesia son buenos, dadivosos. Fingir que cantas canciones a Dios. Pero si tu vida no refleja realmente santidad, Dios no va a escuchar tu canción y Dios no va a aceptar tu sacrificio. Entonces, ¿qué desea Dios? El verso 24 nos dice juicio y justicia. ¿Cómo es eso de juicio y justicia? Explíquenos mejor, hermano. Te lo explico mejor. Cuando Juan el Bautista preparaba el camino al Señor Jesús, fue enviado antes de que Jesús apareciera en su ministerio. Se le llegaron a algunas personas del pueblo y les explicó Juan el Bautista de una manera práctica a esta población qué necesitaban hacer para realmente ser bautizados y ser iniciados y ser preparados para la venida del Señor Jesús. Bueno, voy a leer Lucas 3 del 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas 3 del 7 al 14. Si muchos en nuestra sociedad se contentaran con su salario, otra sería la historia de Latinoamérica. Si hubieran más personas que compartieran su pan con el que no tiene. No estoy diciendo que fomentes la vagancia, estoy diciendo que ayudes a los que realmente necesitan. Si compartiéramos, si el que tuviera 2 túnicas le diera al que no tiene, hay gente que tiene su ropero lleno y lo tiene por años y no da nada al que no tiene. También esto te lo cuenta Dios. También dice que le dice a los publicanos era una especie, digámoslo así, del servicio de rentas de tu país. Y ellos venían a cobrarte el impuesto de Roma, pero los publicanos eran los mismos de la nación de Israel. No eran de otro país, eran de la misma nación de Israel, por eso eran odiados, porque trabajaban a favor de Roma. Eran los tiempos de Jesús. Estoy ahorita relatando algo que sucedió en los tiempos de Jesús. Y estos publicanos le preguntaron también a Juan el Bautista lo que leímos, y Juan le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Hay personas que quieren cobrar más de lo que dicen para sacarse una parte para ellos. Todas estas cositas, estos detalles, esto que yo me cojo el vuelto del dinero, o yo me cojo el excedente que por ahí sobró, todas estas cositas a Dios no le agrada. Sin embargo, son el denominador común y el día a día en muchos países latinoamericanos. Pero Dios está consciente de todas esas cosas. El juicio y la justicia son cosas que se ponen en práctica día a día. La Biblia dice en Proverbios 16:11: peso y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. ¿Qué significa esto? Que hasta para vender en una tienda debes de agradar a Dios con tu justicia. 1 kilogramo es 1 kilogramo, 1 quintal es 1 quintal, ni más ni menos. Y en cuanto a las pesas de la bolsa, obviamente antes habían pesos estándar
que decía 1 kilogramo y estaba marcado. Entonces cuando tú pedías 1 kilo de papa, ponías la pesita de 1 kilo y se balanceaba mecánicamente la balanza, valga la redundancia. Pero tú podías limar un poco esa pesa y hacerla menos pesada. Y podía decir 1 kilogramo, pero en realidad pesaba 900 gramos. Entonces estabas robando 100 gramos cada vez que vendías 1 kilo. Y así, hermanos, eso es algo que sucede en nuestra sociedad en muchas partes. Alguien diría que no hay que ser tan estricto con las obras que uno hace, porque alguien me podría citar Efesios 2, 8, 9, que dice que nadie debe de gloriarse en las obras. Entiendo que nadie debe jactarse en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios exige de nuestra parte que practiquemos la justicia. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Así que no me diga que no hay que hacer obras de justicia. Hay que hacerlas. Dios exige justicia de nuestra parte. Si alguien te dice vale $16 y tú le pagas 20 y la persona te devuelve $10 de vuelto, sabes que te están dando más vuelto de lo necesario, y si tú te quedas callado, tú no estás practicando la justicia. Tú tienes que hablar. Si te están devolviendo más del vuelto, tú tienes que ser justo hasta en eso. Este capítulo cierra diciendo que en el desierto Dios perdonó cierto grado también de idolatría debido al rudimentario del sistema religioso que recién se iniciaba con Moisés. Pero para el caso de la nación de Israel, que ya tenían años, 7 siglos más adelante, ya tenían un mejor conocimiento de la ley y sin embargo la desecharon. La nación escoge a los ídolos en lugar de Dios. Tenían ídolos, hermanos. O sea, además de todas estas injusticias que cometían día a día, todos estos abusos que cometían contra la gente pobre del país, además de eso, tuvieron ídolos. Y tenían unos dioses por ahí que eran Moloch y Kium. Entonces Dios mismo dice, bueno, esos mismos dioses asirios que a ustedes les ha gustado, con esos mismos ustedes se van a ir a la tierra de Asiria. Esto, como les he dicho, se cumplió en el cautiverio que Asiria ejecutó sobre Israel, el reino del norte, en el año 722 a.C. La nación fue llevada en cautiverio. Qué triste fin de aquellos que escogen los ídolos antes que Dios. Quiero que entiendas que el cautiverio no es nada bonito. Una nación venía, dominaba, mataba, se llevaba a la gente más importante, más fina. Los únicos que podían quedar eran a lo mejor mendigos o gente realmente muy pobre en un pueblo, en una ciudad. Pero se llevaban a la gente más fina, violaban a las mujeres, abrían la barriga a las mujeres embarazadas, mataban a todos los hombres. No era nada lindo esto del cautiverio, hermanos. Y la nación de Israel fue llevada en cautiverio en el año 722. Pese a que casi 4 décadas atrás Amós les había dicho que enderecen su camino. Pero la nación no quiso enderezar su camino. Ahora pasamos al capítulo 6. Nuevamente se arremete contra los excesos y lujos. Dios se dirige a los notables y poderosos que confían en la capital de Israel y les dice que contemplen la destrucción que vendría sobre otras ciudades. Mira, aquí te habla proféticamente. Todavía no habían caído esas ciudades, sin embargo ya Dios te dice, contempla la caída. Es más, dice, Calne, cita Calne, cayó en 738 a.C. Eso es antes del cautiverio. Hamat cayó en el 720, cayó después del cautiverio. Y Gat en el 711 también después del cautiverio. No importa. Lo que Dios estaba tratando de decirte es que también esas otras ciudades vecinas iban a caer. Y que contemples bien porque son ciudades fuertes y también por más fuertes que sean, más poderosas que Samaria, igual iban a caer.
Pero ellos estaban tan confiados. ¿Tú confías tanto en tu gobierno, en tu situación económica, en tu situación política? ¿Estás tan seguro? ¿Piensas que nada ni nadie lo puede mover? Pues no estés tan seguro, porque Dios puede trastocar todo en un momento. Estaban tan confiados. ¿Escaparía Israel? Dice un adagio popular: cuando veas a tu vecino afeitarse las barbas, pon también las tuyas a remojar. Si estás viendo que sobre otras ciudades ya empezaba a haber ciertos cautiverios, entonces tú tenías que también ponerte alerta. ¿Qué está pasando? Dios mío, no me abandones. Pero la nación estaba confiada. La sociedad de aquel entonces vivía en seguridad, haciendo derroche y alarde de sus recursos. Cita una cama de marfil en el verso 4. No era nada modesto para el sector de Medio Oriente. No que el marfil era algo común, no era algo común, era un derroche. Tomaban vino en recipientes grandes. No es que era una copitita de vino, era un recipiente, una bandeja, mientras que el pueblo rogaba por un pedazo de pan afuera del palacio. El utilizar nuestra riqueza para ayudar a los demás es una forma de evitar la soberbia. Esto es tomado del comentario de la Biblia del Diario Vivir. El utilizar nuestra riqueza para ayudar a los demás es una forma de evitar la soberbia. ¿Tienes riquezas? ¿Tienes excedente? Ñaño, no ahorres. Mejor ayuda. Sí, puedes ahorrar un poco, pero si tienes excedentes, de verdad, si te sobra ropa, si te sobra algunas cosas que tienes y que no las usas, empieza a ayudar a otros que sí la necesitan. Dios va a ver lo que tú estás haciendo. Celebraban con mucha música, también dice el capítulo. Me recuerda, como les decía al inicio, a los que viven en fiestas cada semana, sin importar el dolor de los demás. Y hasta había tiempo en esta sociedad para inventarse otros instrumentos musicales, dice, y experimentar con ellos. Viven con ungüentos preciosos y no les importa que a las demás tribus les vaya mal, porque nombran a José en el versículo 6. Hay que recordar que José fue principal entre sus hermanos y en su tiempo, cuando ellos salieron hacia Egipto, a meterse a la tierra de Egipto porque había hambre en la tierra, José era el líder, el que representó a todos estos patriarcas, o sea, a todas las tribus. Bien, todo esto me recuerda mucho a la sociedad en que vivimos actualmente, despreocupada de las masas. Los gobernantes actuales solo se acuerdan del pueblo en tiempos de elecciones. Y una vez que toman el poder, se beben las riquezas para ellos solos. Precisamente se dice en el verso 7 que son los líderes quienes irían a la cabeza en este cautiverio anunciado a Israel. En el verso 8, Jehová el Señor dice que los entregaría a sus enemigos. Y en el verso 9 y 10, algunos comentaristas coinciden en que además del cautiverio vendría la peste y que un pariente sacaría 10 cadáveres de una casa. Tan terrible la peste que tendría terror. Ellos tendrían terror a pronunciar simplemente el nombre de Jehová. Así es, cuando ya vienen las cosas duras sobre tu vida, ahí aprendes a tener temor de Jehová. Dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor de que, ay, me asusto, me da miedo. No, el temor es saber que a Dios no le agrada algo, entonces no lo hago. Que a Dios le agrada la justicia, entonces la practico. Y aquí vemos, hermanos, versos 9 y 10. Que iban a tener miedo de pronunciar incluso el nombre de Jehová. Así debemos de vivir, tener un temor reverente del Señor en hacer cada cosa justa que le agrade. Dios les promete que serán arados por haber convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Además de pervertir la justicia, se jactaban. Verso 13. Se jactaban de haber conseguido su poderío por su propia mano, desconociendo así la obra de Dios en sus victorias. Imagínate, llegas a un punto de tu vida que tienes carro, casa, mujer, hijo, y tú piensas que tú lo lograste. Tú piensas que fue tu mano la que te dio todo.
¿Y no te acuerdas que Dios es el que ha tenido misericordia de ti y te ha provisto de lo que necesitabas y ha bendecido tu familia con alimento? Esta nación se jactaba de su poderío y pensaba que ellos mismos habían ganado sus victorias solitos sin la ayuda de nadie. Al final de este capítulo se promete el cautiverio que lo ejecutará Asiria. Dios juzgó las injusticias que para los israelitas eran cosa ligera. Sin embargo, cito las palabras del comentario de Matthew Henry. A Dios le interesa lo que podríamos llamar cosas insignificantes, pero en realidad son las necesidades básicas de la vida. Ahora Amós escribe sobre las visiones en el capítulo 7. Se dan 3 visiones al profeta al principio. La primera es la escasez de alimentos ejecutada por langostas. La segunda es fuego, quizás queriendo indicar que se iniciarían incendios en las plantaciones de la nación, lo cual conllevaría el hambre. Ante estas 2 primeras visiones, Amós intercede con éxito. Amós alega que Jacob, que es el otro nombre de Israel, que fue llamado luego Israel por haber luchado contra el ángel en Peniel, bueno, Amós alega que este Jacob era pequeño. ¿Por qué pequeño? ¿Tú sabes cuán pequeño es Israel? Para que tengas una idea, comparándolo con mi país, Ecuador. Ecuador es 13 veces, casi 12 o 13 veces más grande en territorio. En territorio, Ecuador es 12 a 13 veces más grande. O sea que literalmente Jacob, o mejor dicho, el país de Israel, es pequeño. Si ya el Ecuador es pequeño entre los demás países de Latinoamérica, ahora imagínate Israel, una nación pequeña, pero camina con Dios. Esa es la diferencia. Tiene menos terreno, menos población, quizás no estoy al tanto de lo que es población. Sin embargo, es una nación muy poderosa. Ante la tercera visión, ya Dios tiene predeterminado el castigo de la nación sin dar oportunidad a que Amós interceda. ¿Por qué? La tercera visión es una visión en la que Dios está con una plomada sobre una pared, una plomada de albañil, y está midiéndola a ver qué tan chueco está esta pared. Si tu pared o tu pilar no se alinea a la plomada del albañil, existe un riesgo que ante cualquier temblor o peor aún un terremoto, como se hablan bastante de terremotos hoy en día, imagínate con una pared inclinada, un pilar inclinado, se puede venir abajo, mata personas incluso. Al respecto, el comentario de Matthew Henry dice: Israel era una pared firme, que el mismo Dios levantó como defensa para su santuario. Parece que el Señor está ahora sobre esa pared, la mide, parece ser una pared que se inclina. Así Dios pondrá a prueba al pueblo de Israel, descubrirá su maldad y llegará el momento en que ya no serán pasados por alto quienes a menudo fueron perdonados. Entonces Dios no puede pasar por alto una pared chueca, porque se puede caer y puede ser peor. Así que Dios decide no más. Luego Amós relata cómo el mismo sacerdote Amasías, les dije que iba a hablar sobre los que callan a los profetas. Amasías es un ejemplo de que no debes de callar nunca un verdadero profeta de Dios. Este Amasías fue a acusarlo delante del rey Jeroboam II, porque supuestamente estaba debilitando el reino al hablar de todos estos juicios que vendrían. El reino estaba tan firme y estable que para el sacerdote era traición decir que la nación sería llevada en cautiverio. Si estas profecías hubieran sido de la imaginación de una persona, entonces sería un intento por generar caos y desestabilizar el gobierno de Jeroboam II. Pero estas palabras no eran de hombre, sino de Dios. Al parecer, el rey no dice nada al respecto. Pero este sacerdote se toma atribuciones y le dice al profeta que se vaya de Israel a su tierra natal en el reino del sur. Si tú dices palabra de Dios, sin añadir o quitar palabras de ella, ni agregaré cositas con el fin de persuadir a los demás en base a tus intereses. Si tú dices palabra de Dios bien, entonces no tienes de qué temer. Por eso Amós no teme
y le da una palabra de parte de Dios a este sacerdote. Esto es, que su mujer terminaría siendo ramera en medio del pueblo en cautiverio. Sus descendientes caerían a espada. Su tierra sería repartida por suertes y que moriría en tierra inmunda, lejos de su nación. ¿Qué es lo que más busca? Uno es el bienestar de su familia, pero los hijos de este sacerdote morirían en la conquista de esta ciudad. Su mujer terminaría siendo ramera. Lo que más buscaba un sacerdote era santificarse, estar limpio ceremonialmente, pero moriría en una tierra inmunda, llena de ídolos y de pecados. Como humanos nos gusta tener una herencia, un lugar donde vivir tranquilo en nuestra vejez. Pero ni siquiera eso le quedó a este sacerdote. Lo que humanamente más temía este sacerdote le aconteció. Por eso dice el libro de Proverbios, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. Una moraleja, o más bien un consejo, nunca menosprecies la palabra del Señor. Ahora el capítulo 8, el fin es inminente. Y el Señor utiliza la figura de un canastillo de frutas de verano. ¿Qué tiene que ver un canastillo de frutas de verano con el fin? Las notas de la versión Reina Valera 1995 nos explica un poquito mejor. Ya Israel está maduro. Amós hace un juego de palabras con los vocablos hebreos que significa fruta madura y fin, ya que ambos tienen un sonido muy semejante. Los juegos de palabra con sonidos semejantes en hebreo son muy comunes en el Antiguo Testamento. Entonces Dios utiliza y dice canastillo de verano, pero no te quiere decir canastillo de verano, te quiere decir fin. Se acerca el fin de la nación de Samaria se acercaba, el fin del reino del norte. Los que se suponen, en el verso 3, los que se suponen que deben cantar de alegría en aquel día que venga la destrucción estarán llorando a causa de la multitud de muertes. Otra vez, ¿a causa de quiénes es este gran juicio? Por culpa de aquellos que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra. Me recuerda a los banqueros de este siglo. Una sociedad donde los que tienen el poder económico y político abusan de los demás. Ven a los ciudadanos como números y no como humanos, mercenarios de vidas. En el verso 5 vemos que esta gente se la pasaba pensando en el día que les tocaba negociar. Estaban tan flojos, pasaban durante el mes vagos, que se ponían a maquinar ya los negocios del siguiente mes. En vez de ayudar a arar, a sembrar, estaban viendo cómo los demás trabajaban y se ponían a pensar cómo hacemos el siguiente mes para sacar más dinero. ¿Y cuál era su plan? Mira los planes que esta gente maquinaba mientras hacían dinero explotando a los trabajadores, esclavos. Ellos hacían un plan. ¿Cuál era su plan? Aquí lo dice. Verso 5. Achicar la medida. 2. Subir el precio de los productos. 3. Manipular las balanzas a favor de ellos mismos. Oye, ¿no te parece algo que te suena a diario? No sé. A mí me suena a diario esto. ¿Y para qué? Verso 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Mira lo que esta gente tenía en mente. ¿Y qué dijo Dios al respecto? ¿Sabes lo que dijo Dios al respecto de esta gente? En el verso 7. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. En otras palabras, te tengo anotadas todas tus maldades, todas tus injusticias. Están escritas. No me voy a olvidar de ellas. Por eso el juicio es inminente y el pueblo lamentará. El raparse la cabeza era una señal de duelo prohibida para los israelitas. Sin embargo, dado que irían en cautiverio, serían sus mismos conquistadores los que les raparían sus cabellos para evitar plagas entre ellos. Y eso es lo que dice el Señor aquí. O sea, para un israelita era como que algo feo andar rapado, a menos que hagas un voto. Pero dice que igual en cautiverio igual le iban a rapar la cabeza. Bueno, y aquí viene la peor parte.
creería que es lo peor que puede pasarle a un ser humano o a una nación. Amós 8, del 11 al 13 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Cuando el reino del norte cae, 722 a.C., el reino del sur también cayó, pero 135 años más tarde, en 587 a.C. De ahí viene lo que se conoce como el silencio de Dios, porque Dios no envió ningún profeta más hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuyo ministerio empezó alrededor del año 30 de la era cristiana, como ustedes saben. En nuestras Biblias, ese silencio comprende el espacio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es en medio de los libros de Malaquías y Mateo. Ahí hay unos años. Ahí hay unos siglos. ¿Se imaginan? Casi 6 siglos. Número de hombres, como 6 días de trabajo, 12 tribus de la nación, 24 ancianos del Apocalipsis, y así puedo citar algunas cosas más. Pero casi 6 siglos en los cuales no hubo profecía. No importaba cuánto te esforzaras, Dios no te iba a hablar más. Lo único que quedaba era analizar a todos los escritos de los profetas y esperar a que se cumplieran aquellas palabras. ¿No es lo peor que te puede pasar? No saber cuál es la voluntad específica de Dios en tu vida, en tus problemas grandes o pequeños durante siglos. Casi 10 generaciones en que Dios no envió a decir nada a su pueblo. Qué triste, una nación que vivía de la palabra de Dios diaria, pero por rechazar la misma palabra de Dios, Dios les envió el silencio. Finalmente llegamos al capítulo 9, donde Amós tiene la quinta y última visión. Dios da la orden de destruir el templo. En este templo, algunos creen que se refiere al templo de Jerusalén. Otros comentaristas creen que es el mismo templo paralelo en Betel que tenía el reino del norte. El verso 2 dice que nadie se escapará en este juicio, ni aunque se vayan tan abajo como el Seol, lugar de los muertos, o que intenten subir tan alto en el cielo. De todas formas, Dios los traería al juicio. Esta ira los acompañaría incluso hasta después de salir cautivos de su tierra. La ira de Dios hará que sus ojos estén sobre ellos para mal solamente. Parecería que la ira de Dios es para siempre. Pero veamos, Dios edificó sus habitaciones en el cielo y estableció su expansión o bóveda sobre la tierra. Ese es el cielo. Jehová es su nombre. Él promete que está en contra de las naciones pecadoras y asolará la faz de la tierra, pero tendrá compasión de Jacob. Su ira contra Israel no es para siempre, aleluya, no es para siempre. A pesar de que Dios zarandearía a Israel entre todas las naciones tal como se lo hace con los granos en un cedazo, esta acción implica agitar tanto los granos como las basuras para que a través de los agujeros de la criba o del cedazo solo pase la basura y se retenga el buen grano. Eso es lo que estaba haciendo Dios con la nación. Bueno, hay gente mala, ¿qué tengo que hacer? Sacarla. Bueno, a sacudir el tamiz, el cedazo, y tiene que salir lo malo y quedar lo bueno. En el verso 10, algunos pensaban en que estaban tan seguros. Imagínate, cuando un profeta habla 40 años de una destrucción, nadie le cree, pues. Está hablando de una destrucción ideal, imaginaria. Por eso es cuando los hermanos en Cristo dicen, el Señor Jesucristo viene, pues nadie le cree. Todo el mundo dice, bueno, nunca, tiene tantos años y no viene, no va a venir, ¿tú cómo sabes? Pero sabes que el día del Señor vendrá. Y los hermanos en Cristo lo están anunciando ya desde hace rato. Y no seas tú como esta sociedad que no creyó que vendría el mal. En el verso 10 dijeron, esta sociedad dijo, no se acercará ni nos alcanzará el mal.
¿Ah? ¿Te blindas de dinero? ¿Tienes inversiones que te respalden? ¿Tienes medicinas, seguros médicos, seguros de vida? ¿Tienes títulos, posesiones? ¿Y qué crees? ¿Que tu injusticia no te va a alcanzar? A esta gente los alcanzó su propio mal, murieron a espada. Nadie escapa de los juicios de Dios. Para ir concluyendo el libro, en el verso 11 Dios promete levantar el tabernáculo caído de David. Hasta la época de David, el arca del pacto permanecería en un tabernáculo, casetilla o una cabaña, quiere decir, construido en la época de Moisés. El templo de Jerusalén lo edificó recién el hijo de David, Salomón. Dios regresaría a la sencillez de la época de David con un rey del linaje de él, y en este tiempo que se ha reedificado, todos los fieles a Dios poseerían las naciones de la tierra. En estos días de prosperidad, apenas se cieguen los frutos, vendrá el que siembra detrás del segador, lo que implica una constante cosecha de alimentos, rápido, sin reposar. Siembra, sale, cosecha, viene la otra siembra, así. Israel volverá seguro a reedificar sus ciudades y las habitarán seguros. Esta es la promesa de Dios para esta nación. El castigo para una nación que se aparta de la justicia es necesario, y Dios no lo deja pasar por alto. Pero luego de ejecutar su juicio y su corrección, Dios promete plantar a la nación de Israel completa, con sus 12 tribus, en su tierra, para que nunca más sean desarraigados de ella. Esta predicción del verso 15, de no ser removidos jamás de su tierra, no se cumple en el regreso de los exiliados de Babilonia. Recuerdan que Nabucodonosor los tomó y los devolvió. Asiria también tomó a la nación del norte y bueno, regresaron mezclados. Uno puede decir, bueno, ya Israel se reunió y en la época de Jesucristo ya Israel permaneció junto. No. En el año 70 de la era cristiana, los romanos esparcen a todos los que habitaban Jerusalén, los esparcen, destruyen nuevamente el templo y los botan del lugar. Entonces no se cumple ahí. Lo que sabemos hoy en día, lo que sabemos hasta el día de hoy, es que la nación de Israel fue declarada Estado en 1948 y desde ese entonces a la actualidad no han sido removidos de su lugar. Pero las profecías de Amós de seguro tendrán su cumplimiento en el milenio, cuando el mismo Jesucristo del linaje de David reine para siempre en Jerusalén. Así dijo Jehová, el Dios tuyo. Así termina el libro de Amós. Espero que sea de bendición. Espero que lleves a tu corazón estas palabras y que cada día practiques la justicia. Y no creas que son cosas pequeñas, son cosas que a Dios le importa. El velar por las demás personas, el cubrir necesidades de las demás personas, el ayudar a las demás personas, el de no aprovecharse en situaciones en que las personas están desvalidas, caídas. Todo eso Dios lo mira y todo eso Dios lo juzga. Que sea siempre tu justicia la norma en tu día a día. Y que Dios te bendiga y que sea hasta una próxima ocasión.